yo quisiera, que pudiéramos intentar dar una opinión de qué es lo que pensamos nosotros que este pasaje, que es tan conocido, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que para todo hay tiempo? ¿Cómo podríamos nosotros enseñar como pastores que para todo hay tiempo? ¿Por qué nosotros siempre como pastores quisiéramos decirle a nuestra congregación que para todo hay tiempo, ¿verdad? Tal como leímos, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Yo le pregunto, ¿por qué siempre a la gente le queremos decir que para todo hay tiempo? Entonces nosotros, quiero que pongas mucha atención, nosotros en este trazo de la palabra, nuestra responsabilidad pastoral, no solamente es de manera religiosa decir, todo tiene su tiempo, todo tiene tiempo. Yo le pregunto, ¿habrá tiempo para que usted se enoje con su esposa y tiempo para que se encontente? ¿Habrá tiempo para que la ofenda o la agreda y después tiempo para que le pida perdón? ¿O de qué se trata? Por eso le decía yo, que sin llegar nosotros al punto, nosotros, nuestra responsabilidad pastoral, sin llegar a ser religioso, ¿qué es lo que realmente le tendríamos que decir nosotros a la gente? ¿Qué es eso de que para todo hay tiempo? ¿Cuál sería tu opinión, Pastor Javier? ¿Cuál sería tu opinión para poder decir cuál es realmente lo que quiere decir que para todo hay tiempo? Realmente, Padre, yo siempre he leído literalmente esto, así como ahorita lo acabamos de leer, y no tengo una respuesta concreta para decirle a la gente esto. Yo les diría, pues para todo hay tiempo, así natural. Por eso, pero usted cree así, tal como pastor, ¿usted cree que le podríamos decir nuestra responsabilidad pastoral, digamos, a una consejería matrimonial que han tenido problemas? Tranquilo, para todo hay tiempo, para tener problemas, y ya vendrán los tiempos en que van a estar en paz. ¿Sí? ¿Se trata de eso? No, Padre, no tengo palabras para... Usted, distinguido pastor Noecito, ¿qué nos puede decir? Padre, que esté bien por allá. Solo me viene la cita del apóstol Pablo, donde dice que aprovechemos bien el tiempo. Pero yo te pregunto la cita, ¿cómo como pastores nosotros podríamos la interpretación, trazar la palabra correctamente? ¿Qué le podríamos decir a la gente que qué es? O sea, ¿cómo se le aplica? Un consejo matrimonial, te dije. Una reunión con tus ancianos y que les digas, ancianos, bueno, solo recuerden, ancianos, que para todo hay tiempo. De repente me van a ofender y de repente me van a admirar. De repente van a aceptar lo que predique y de repente van a decir que estoy loco. ¿De eso se trata? Por eso la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad pastoral en la interpretación de una cita como esta? Pastor Toño Lara. Dios bendiga, mi Padre. Ciertamente, pues, como dice el Pastor Javier, vemos este versículo únicamente religiosamente y pues decimos para todo hay tiempo y realmente no tenemos una respuesta concreta, al menos yo no tengo una respuesta concreta. Usted, Pastor Javier Martínez. Dios le bendiga. Pues, sí, Dios te bendiga, Pastor. Pues yo creo que se puede tomar eso como una justificación para justificar nuestros errores, nuestra inmadurez, nuestra falta de respeto. Pero yo creo que uno hace el tiempo, o sea, Dios nos da la capacidad de administrar nuestro tiempo y uno decide amar o salir o pues orar, buscar a Dios. O sea, uno es administrador del tiempo, pero no podemos ser irresponsables y decir, pues... Eso es lo correcto. Nosotros no podemos ser irresponsables para librarnos nosotros de no poder o saber interpretar o trazar una palabra como esta y decirles que para todo hay tiempo. No, momento.
vamos a interpretar qué es lo que quería decir en realidad el predicador en Eclesiastés. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos platicar y podemos ver que la cantidad de problemas que siempre van a surgir y siempre la cuestión es que nosotros como pastores deberíamos de basarnos en el escrito está para el más mínimo consejo, deberíamos de basarnos en el escrito está para la más mínima respuesta ante la problemática en la que viven los congregantes cuando vienen hacia nosotros. Pero verdaderamente, qué triste es escuchar gente que se esconde de pasajes como estos para decir, no, pues es que como está escrito, hay tiempo de pelear y hay tiempo de amar, hay tiempo de arrancar y hay tiempo... No, hay que ver de qué está hablando el predicador, para que nosotros pudiéramos entender verdaderamente qué es lo que nosotros vamos a mirar. Ahora, quisiera que miráramos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, quiero que pensemos en algo como pastores. Nosotros sabemos qué vamos a hablar nosotros cuando la Biblia nos habla del tiempo de su venida. ¿Qué es eso? Cuando la Biblia nos habla de los tiempos del fin, ¿qué es eso? Cuando la Biblia nos habla de tiempos de angustia, ¿qué es eso? Cuando la Biblia nos habla de tiempos peligrosos, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tú y yo deberíamos de entender para trazar la doctrina de los tiempos? En la doctrina de los tiempos, nosotros deberíamos de saber cómo se tiene que trazar, cómo se tiene que trabajar, poder enseñar. ¿Por qué? Déjame decirte algo. Cuando la palabra de Dios establece el apóstol Pablo, fíjate bien, cuando el apóstol Pablo habla, él dice, por el tiempo, muchos de vosotros ya deberías, ¿qué dice? Ser maestros. Entonces, fíjate bien cómo es la responsabilidad que lo que nosotros tendríamos que hacer nosotros con la congregación, con los congregantes, con los colaboradores y nosotros que los conocemos, que alguien tiene contigo 5, 6, 7, 8, 10 años, tiene que llegar un momento en que tú digas, por el tiempo, usted ya debería de ser, es más, déjeme que seamos más exigentes. La palabra griega para maestro es rabí. Ya deberías de ser un rabí, un maestro, un principal. Pero ¿por qué no tenemos nosotros esa gente que a pesar del tiempo pueda apoyarnos ya como maestros? ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, no, pues usted me dijo que para todo hay tiempo. Hay tiempo de enseñar, hay tiempo de no enseñar nada. Hay tiempo de servir y hay tiempo que uno no quiere servir en nada. No, espéreme tantito, porque como dijo Javier, esa cita ha servido para la irresponsabilidad, tanto de nuestra parte para enseñar y como de la parte de nuestros congregantes para contestarnos. ¿Me doy a entender? Sí. Ok, entonces, cuando nosotros vemos, fíjese bien, le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. A ver, un momentito, le dijo. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús con sus discípulos? ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? ¿Cuánto tiempo estuvo con los discípulos Jesús? Quiere decir que la Biblia establece un tiempo máximo de 3 años y medio para que la gente ya debiera de conocer a Dios. Y quiere decir que hay gente que no nada más han pasado 3 años y medio, sino 4, 5, 6, 7 y 10 años, e incluyendo pastores, puedo incluirme, e incluyendo pastores que nosotros podríamos no conocer al Señor. Porque todavía quisiéramos que el Señor fuera como nosotros queremos.
Y alguien que ya tiene mayor experiencia te oye cómo somos, cómo nos explicamos, y esa persona dice, no conoce al Señor. No conoce al Señor. No sabe cómo trabaja el Señor. Y sabe, uno de los problemas que nosotros teníamos, deberíamos de decirle a la gente. Por eso es que al trazo del tiempo tenemos que mirar los tiempos para el trazo del tiempo. Ahora, fíjese, este es más terrible todavía. Me gusta esta versión donde dice, y el Señor dice, hace tiempo que vengo a buscar fruto y no lo encuentro. Córtala, córtala. Fíjate bien. La otra versión nos habla de que había ido ya por 3 años. ¿Se recuerda? Así es. Pon atención. Una vez más, según Jesús establece, que la gente debería por lo menos dar frutos a los 3 años. Ya la gente debería estar fructificando. ¿Y qué decir de nosotros como pastores? Nosotros como pastores, porque mire, una cosa es que prediquemos, una cosa es que enseñamos, pero ¿qué de nuestros frutos? ¿Qué de nuestros frutos? ¿Qué frutos nos mirará la gente? Porque nos oirá predicar, nos oirá decir cosas, nos oirá enseñar. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Ya mirarán los frutos? Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando aquella familia invitaron a su casa a comer a Eliseo, aquella mujer dijo, ahora entiendo que ese es un santo hombre de Dios. Así es. La pregunta es, ¿qué le vieron? Gloria a Dios. ¿Qué vieron? Escuche por favor, ¿qué vieron? ¿Cómo comía? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo oraba por los alimentos? O sea, ¿qué les bastó ver en él? ¿Qué les bastó ver en él para decir, este es un santo hombre de Dios? Yo te pregunto, la gente nos mira, me incluyo, la gente nos mira y dirán de nosotros, este es un santo hombre de Dios? ¿O qué? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán? Si entre nosotros, pastores queridos y benditos, entre nosotros que estamos aquí y nos juntamos y nos reunimos, pastores, para los discipulados, para el trazo de la palabra, preguntas, respuestas, y cuando tú opinas algo o el otro opina algo, ¿qué crees que los demás pensarán de ti, de mí o de los demás? Y opinas algo y el otro le da un codazo. Nah, no es así. Nah, está loco. Y eso que es entre nosotros la onda. Y eso que es entre nosotros, como pastores. Por eso es que te digo, ¿qué mirarán de nosotros? ¿Qué mirarán en nosotros? ¿Mirarán en nosotros un santo hombre de Dios? Fíjate, nos pueden ver predicar, nos pueden ver hasta ministrar, nos pueden mirar, liberar, lo que tú quieras. Pero sin que miren nada de eso, nada, ¿podrán decir de ti y de mí, este es un santo hombre de Dios? Acá entre nos. Yo lo conozco, usted me conoce. Dígale que está a su lado. Yo te conozco, tú me conoces. No, dígale la neta, dile, yo te conozco, tú me conoces. Porque yo también se lo estoy diciendo a usted, yo te conozco y tú me conoces, pastor, tú me conoces. Yo te conozco y tú me conoces. Y tú sabes perfectamente el carácter que me cargo y yo sé el carácter que te cargas tú. Así es. Lucha. Yo sé el carácter que te cargas tú. Tú sabes el carácter que me voto y yo sé el que tú te votas. Yo sé cómo te expresas tú y tú sabes cómo me expreso yo. ¿Cómo poder decir este es un santo hombre de Dios?
Dígame cómo. Por eso digo que este pasaje, 3 años te da este pasaje, 3 años, dice, ya hace 3 años. En esta versión dice, hace tiempos que vengo a buscar fruto y no da. Córtalo. Señor, déjalo un tiempo más, le dijo. Y ya si no da frutos, entonces lo cortamos, no te preocupes. Entonces quiere decir que el Señor, Él espera que en 3 años, como estamos hablando con pastores, el Señor está pensando en que 3 años de ministerio pastoral se miren los frutos pastorales en ti y en mí. Así es. Pero se podrá mirar la enseñanza, se podrá mirar la prédica, se podrá mirar la instrucción, lo que tú gustes. Solo te pregunto, ¿mirarán los frutos? ¿Mirarán los frutos en ti y en mí? Porque les repito, nos pueden ver predicar. Yo no lo niego. No lo niego. Pero los frutos, la verdad. La verdad. Ahora fíjese bien, vea esta cita. Y ahora, en Apocalipsis dice, ¿verdad? Le he dado tiempo para que se arrepienta. Le pregunto, ¿cuánto tiempo le dio el Señor? ¿Cuánto tiempo le dio el Señor? ¿Cuánto tiempo le dio? Pero aquí dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Entonces, póngame atención. Nosotros podemos sacar perfectamente un tema según el tiempo que deberíamos de ser o hacer, según el tiempo. Según el tiempo. Según el tiempo. Hay 7, por eso es el trazo de la palabra. Entonces sacamos un tema que se llama los 7 tiempos, según esto. Pero otro tema vamos a sacar conociendo los 7 tiempos de su venida, del fin, tiempos peligrosos, tiempo de angustia, tiempo de su manifestación, tiempo de su aparición, etc. Entonces viene un segundo tema que tú y yo podemos entrar. Ahora, quiero que ponga atención con esto. Siempre se ha hablado de 3 tiempos. Se ha hablado de 3 tiempos. Se habla de 3 tiempos. El dichoso tiempo Cronos, el dichoso tiempo Kairos y el dichoso tiempo Pleroma. Cronos, Kairos, Pleroma. Entonces vamos a trazar un tema con 7 tiempos, Cronos. Y tú vas a ver cómo Dios maneja los tiempos Cronos. Por ejemplo, Dios le dijo, volveré al tiempo de la vida y Sara dará a luz un hijo. Fíjese que no le dijo que ni antes ni después, al tiempo de la vida en que las mujeres se tardan común y corriente para dar a luz, le dice, volveré y dará a luz un hijo. Quiero que pongas atención con esto, pastor, hermanos, quiero que pongas atención. Aquí es donde entra el trazo de la palabra de los cronos. Al tiempo de la vida, le dice. Entonces, quiere decir que hay tiempos que tú y yo no podemos ni siquiera intentar manipular. No podemos intentar ni manipular, sino al contrario, conocerlos. El cronos debemos de conocerlo. Entonces, cuando Dios habla de los cronos, es inamovible. Están establecidos los cronos. Como un hijo al tiempo de la vida, como un tiempo, oiga esto, ¿verdad? Como un tiempo de cosecha, como un tiempo de conquista. Es decir, ya eran tiempos que estaban asignados y que sabían cuánto tiempo tenía que ser. Ahora, cuando nosotros vemos, entonces si usted lo quiere apuntar, el tiempo cronos
dice cronos, un espacio de tiempo, por extensión, una cuenta regresiva o creciente, por implicación, un conteo serial, un conteo en serie. Eso es lo que es el tiempo cronos. El tiempo kairos, la palabra kairos, dice ocasión apropiada, oportunidad divina, mediante la intervención divina, mediante la intervención divina y oportuna, el cronos es establecido por Dios. Nosotros tendríamos que sacar, fíjate bien, tú y yo necesitamos sacar un tema bien trazadito, las 7 intervenciones divinas para marcar los cronos. Fíjate, ya está un cronos y Dios interviene y establece un kairos. Ya está el cronos, Dios interviene y establece un kairos. ¿Cómo, pastor? De la siguiente manera. El Señor les dijo, ¿no decís vosotros, faltan 4 meses para la siega? ¿Sí o no? ¿No decís vosotros, faltan 4 meses para la siega? Pero yo les digo, levanta tus ojos y mira, la cosecha es hoy. Fíjate cómo Él establece el kairos en un cronos. Aquellos sabían perfectamente cuándo iba a ser. Ellos sabían cuándo iba a ser la cosecha. El tiempo de la cosecha, pero Jesús lo rompe, el cronos, y dice, ya es. Dale un aplauso al Señor, no se quede con las ganas. Entonces, quiere decir que nuestra responsabilidad pastoral es enseñarle a la gente que lo que sí podemos hacer es buscar la intervención divina con un kairos ante un cronos. Ahí es donde nosotros sí podemos ver que Dios puede intervenir. De la misma manera, siguiente ejemplo número 2, usted se puede dar cuenta, en el ejemplo número 2 se puede dar cuenta que el Señor hablando con la samaritana con respecto a la adoración, y él le dijo, mira, hoy unos adoran en ese monte, otros en este monte. Unos adoran de esta manera, otros de esta manera. No te preocupes, ahorita lo puedes hacer como se les pegue la gana. Pero, viene un cronos en que van a tener que adorar al Padre. Es más, hoy es el kairos. Hoy hay que empezar a adorarlo en espíritu y en verdad. Vuelve a romper el cronos que él dijo que tenía que llegar el tiempo en que la gente debería de cambiar su adoración. Y como que lo piensa mejor, dice, es más, ahorita mismo cambio el tiempo. Y ahorita, desde ahorita, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, fíjate qué importancia se tiene que ver cómo es que viene precisamente en nosotros eso. Ahora, ponga atención a esto. Nosotros en nuestra responsabilidad pastoral, en la formación de nuestros equipos de trabajo, cuando tú y yo empezamos a crear ambientes de trabajo, cuando empiezas a crear ambientes de trabajo, entonces tú les dices, vamos a programar una escuela de evangelismo de 6 meses, donde vamos a estudiar esto y esto. 6 meses. Tú ya pusiste un cronos que se tiene que ir contando. Y ahí ya no se puede echar para atrás. Ahí ya tiene que sujetarse a lo que tú estableciste. ¿Me doy a entender? Porque tú ya lo estableciste. Pero, ¿qué sucede cuando entra el kairos de Dios? Y que dentro del kairos de Dios tú miras que la gente empiezan, y tú diste 6 meses, pero a los 2, 3 meses tú ya miras, no hombre, este ya está listo, este ya está listo, este ya agarró la onda, este ya captó, y te das cuenta que el kairos entró en unos, ¿por qué no en todos? ¿Por qué no en todos?
Entonces, qué importante nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿qué tiempo usted considera que nuestros consejos pastorales, con nuestro equipo de trabajo, qué tiempo considera usted que es el adecuado que debemos darle a los equipos? Sea evangelismo, sea los de intercesión, o los de escuela de liberación, o los de la escuela de profetas. ¿Qué tiempo consideras que deberíamos de darles para su preparación? ¿6 meses? ¿8 meses? ¿Qué tiempo consideras que sería el adecuado? Entonces tú pones un cronos, pero ahora hay que ver si entra el kairos de Dios o no entra el kairos de Dios. ¿Por qué? Porque el riesgo que estamos corriendo hoy en día, que en lugar de haber programas de desarrollo para eso, no, mi hermano, no. Estaba platicando con el pastor Goyo, con respecto a las iglesias emergentes, y le decía que tengo unos amigos que se han ido por ese rumbo de las iglesias emergentes. A ver, ¿alguien ha oído hablar de las iglesias emergentes? ¿Alguien ha oído hablar de iglesias emergentes? ¿No o sí? No. Bueno, hagan de cuenta que son protestantes sobre protestantes. Haga de cuenta que es un movimiento que empezó a surgir para manifestarse en contra de los sistemas establecidos de culto, ¿verdad? Entonces empezaron a juntar líderes de renombre, le puedo dar nombre, bueno, yo ya le dije al pastor dónde buscara y el pastor se puso, ¿te pusiste a buscar, no, pastor? Así es, mi chico. Y me dice, ¿sabe qué? Yo pensaba que era así cualquier cosa. No, hombre, ¿cómo crees? Le dijo. No, si eso. Y aunque usted no lo crea, un pastor de nosotros a mí me dijo, ¿cómo ve? Quisiera abrir una iglesia con estas tendencias. Y yo le dije, sí, son iglesias emergentes. Y se me quedó viendo. Entonces, ¿qué es una iglesia emergente? Fíjese bien, ellos han decidido que no tienen por qué seguir parámetros del culto de nadie. Ellos dicen nada de que el que no tiene cobertura está mal, punto, se acabó. Ellos dicen nada de que hay que tener 1 hora y media de alabanza, no, 3 cantos y vámonos recio. Y entonces, pues ya sabes, llegan con tatuajes, con perforaciones, con pelo largo. Bueno, ya te imaginarás, ¿no? 2 o 3 canciones. Una prédica que ellos están en contra con esta manera tuya y mía que tenemos de predicar. Ellos están en contra que tú y yo prediquemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Pero si así cuesta trabajo que la gente te entienda. Ahora imagínate si nomás le dieras una cita bíblica y total como caiga. Dijera el hermano Buki, ¿dónde vamos a parar? Entonces, fíjate, entonces ellos empezaron a hacer eso, ¿verdad? Entonces son iglesias que en 50, 55 minutos, máximo 1 hora, 1 hora 5, terminan su reunión. Alabanza, ministración, la ofrenda, la predicación, orar por la gente, saludar a todos los hermanos. El pastor se baja a saludar a todos en 1 hora. Y tú y yo para saludar a la gente y despedirla nos echamos 1 hora, nada más en saludar a la gente. Lucha. Y se supone que nomás le vas a saludar y uno empieza, ¿puede orar por mí? Claro. ¿Puede orar por mi hija? Sí. ¿Y podrá orar por mi esposo también? Sí. Pues ya, ahí ya tendrás que... Ok, entonces quiero que pongas atención. Entonces, en el surgimiento de ellos, entonces ellos ya no están en ninguna línea de ministerios.
Ellos no están en la línea ni de los bautistas, ni presbiterianos, ni asambleas de Dios, ni Ebenecer, ni llamada final, ni Elim, ni palabra miel, ni nada. Nada. Se llaman iglesias emergentes. Y que en realidad es más el daño que están originando. ¿Por qué? Porque ahí cualquier persona que pide un consejo, cualquiera le dice, lo que yo haría, no le dice lo que dice la Biblia, lo que yo haría sería esto y lo otro. No, a mí no me diga qué haría usted, a mí dígame qué dice la Biblia. Y punto. Ahora, quiero que ponga atención. El Señor Jesucristo, cuando habló, en Mateo 24 dice, cuando veas que todas estas cosas suceden, fíjate bien lo que te voy a decir. Les dice, no pasará esa generación. Pero ¿cuál será la generación que estamos viviendo ahorita? ¿De qué generación te consideras que eres? ¿De qué generación tú te consideras que eres? Jesús tuvo que tratar, no con generaciones, porque tú y yo, por ejemplo, en el caso mío, que tengo más de 30 años en esto, pues a mí sí me tocó la oportunidad de mirar varias generaciones. Por ejemplo, cuando yo me convertí, lo que es la neta, a mí me tocó convertirme con una generación más bien acomodada. Una generación donde no había inquietud por crecer, no había una inquietud por ser mejor, no había una inquietud por ir a más. Así de sencillo. Me tocó vivir el cambio a una generación renovadora. A mí me tocó de llegar a cantar himnos, a empezar a meter la guitarrita de madera. ¿Te acuerdas, pastor? Sí, es la que se usaba. Y despuesito de eso ya nos tocó ver cuando metieron el órgano, ¿te recuerdas? El órgano. Y después ya nos tocó ver el grupo más o menos entero. Y entonces yo sí tuve la oportunidad de mirar varias generaciones durante el desarrollo de mi trabajo. Pero ahorita la generación, Jesús dijo, ¿se recuerda usted que a Jesús le preguntaron, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos das de lo que dices? Para decir lo que dices. Y entonces Jesús le contestó, la generación perversa demanda señal. Jesús a la última generación que Jesús se enfrentó, a la primera, usted lo sabe, fue a las víboras. Fue a la primera generación que se enfrentó. A las víboras, luego a los hipócritas, luego a los perversos, luego a los incrédulos, y así hasta llegar a esta generación demandante. Entonces llegamos a una generación donde se te demanda que tengas palabra, que tengas revelación, o sea, donde la gente exige que tengas buena alabanza, y si no, te dice, me voy para otro lado. Tremendo. Como que si ellos fueran las mejores ovejas. Así es. Así es. Y la neta que no. Es más, a veces son las ovejas más guangas. Pero son capaces de demandarte. Y entonces te vas a tener que dar cuenta. Como esa generación demandante, la última que el Señor Jesús se enfrentó, es esta generación que dijo, cuando todas estas cosas sucedan, esa generación ya no va a pasar. Hoy estamos en esa generación demandante. Llámale la atención a un servidor y mañana va y se mete a la iglesia de Noé y Noé saca una foto, no, pues aquí con fulano, aquí, colaborador, mi mano derecha. Y tú dices, ¿qué mano derecha? Pero de acá ni a dedo meñique llegaba.
y allá ella es mano derecha. No sé si han visto que pasa eso. Sí, ¿No ha visto Toño? No. sí, cómo no, mi padre, sí, yo sí he visto eso. Porque estamos en esa generación demandante. Pastor, pastor, o cambias o me voy, te dicen. Ay, Dios mío. Y tú dices, pero si ya con mi vieja tengo, perdón, con mi esposa. Así es. Si ya con mi esposa tengo, ¿para que este también venga a decirme que cambie o qué? No. A ver, diga conmigo, ¿no es así el tiro? No es así el tiro. Ok. Entonces, viene el tercer tiempo, el pleroma. El pleroma. Y para el pleroma, dice la palabra de Dios. En Gálatas 4:4, ¿cómo dice, pastor? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok. Esa es la palabra, no es cronos ni kairos. Esa es la palabra pleroma. Esa es la palabra pleroma. Pero fíjate bien, es más, ¿quién me da su opinión? ¿Quién me da su opinión, por favor, de ver la palabra pleroma con la cita que te doy? ¿A qué se le llama tiempo pleroma? Con la cita que leíste, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Con la pura cita bíblica, con lo que acabas de leer, ¿qué es un pleroma? ¿Qué es? ¿Qué es un pleroma? Porque aquí es donde viene, mis hermanos queridos, aquí es donde viene lo que nosotros tenemos que conocer como pastores, al trazar bien la palabra. ¿Qué hacer ante el peligro de trazar mal? Ante el peligro de trazar mal la palabra. ¿Quién opina? ¿Qué es que quiera decir pleroma según esta? Nos comenta Pablo Azurdia, dice, la oveja se siente tan autosuficiente que creen que no dependen ya de su pastor. Exactamente. Esa es la generación demandante, que es gente que no cree que necesita. Por eso el problema de trazar la palabra es precisamente eso. Por eso las 7 generaciones, pero la última que nos va a tocar ver, la generación demandante. Pastor, grábatelo. Cuando empieces a mirar que te demandan más palabra, te demandan revelación, te demandan misterios, te demandan escatología, te demandan una buena alabanza, te demandan que estés avivado, te demandan. Entonces estamos ante la generación demandante, que fue la última generación que estaba con Jesús, y la generación que acabamos de terminar, que fue la penúltima que Jesús vivió, que fue la generación de la insatisfacción, porque Jesús dijo, les toqué flauta, no danzaron, los endechamos y no se postraron. Bueno, ¿qué quieren pues? Así es. Una generación insatisfecha. Una generación insatisfecha. Fíjate bien, si tú te pones a arreglar tu iglesia y a poner para que transmitas y todo, y haces campo de acción para que otros sirvan, y unos transmiten, unos iluminan, otros ponen las cámaras y todo, y la verdad, ahí te encuentras. ¿Para qué ponen tanto? ¿Para qué tanto? Y si no pones, no, nosotros estamos bien atrasados, no, si todo el mundo transmite menos nosotros.
tú dices, Dios del cielo, pero es que ¿sabes qué? Estoy en esa generación insatisfecha. Tremendo. Por eso le decía yo hace rato que si nosotros no sabemos trazar la palabra, que para todo tiene su tiempo, ¿dónde encaja? ¿Dónde encaja el tiempo de la insatisfacción? ¿Dónde encaja el tiempo donde los matrimonios llegan a estar en un momento de insatisfacción? Hermano, no puedes decir que hay tiempo para la insatisfacción en el matrimonio, porque la insatisfacción te va a traer el adulterio. Así de que ahí no entra que para todo hay tiempo. No, momento. Por eso se requiere. Bueno, entonces, según esta cita, la palabra pleroma son tiempos de cumplimiento profético. Para que tú puedas dividir el cronos, el kairos y pleromas son cumplimientos proféticos, donde ni tú ni yo vamos a poder hacer nada. Mire, le pregunto, usted sabe que empezaron a echar unas cuantas bombitas, allá con Siria. No, hombre, pues todo el mundo empieza a decir, no, es que está escrito que Damasco va a desaparecer. Bueno, como yo le enseñé, como le enseñé a usted, pastor, quiero que pongas atención, quiero que pongan mucha atención. Cuando nosotros vemos que la palabra de Dios dice que Daniel dijo, leyendo al profeta Jeremías pude entender. 70 semanas están determinadas. Y yo te dije, busquemos las 70 semanas de Jeremías para ver, Daniel, por qué entendió esto. Y para que tú traces correctamente la palabra y enseñes correctamente, hay 7 cosas que van a suceder en el año 70. Es decir, el mes que entra en mayo, que se cumplen los 70 años, en la Biblia hay 7 cosas que se van a cumplir en el año 70. Entonces, cuando tú mires, dice, y después de los 70 años, oiga esto, y después de los 70 años levantaré mi mano contra. Y empieza a darte los puntos. Y luego, y después de 70 años, haré que aquellos, esto y esto. Ahí están. Así es de que yo no necesito estar buscando ni inventando si ahí están en la Escritura. Después de 70 años esto, después de 70 años lo otro, después de 70 años esto, después de 70 años lo otro. Y hermano, y así te vas a quitar tú de que cualquier cosa que la gente esté hablando, porque nosotros entonces, nuestra responsabilidad escatológica con la gente, pastoralmente hablando, no la podemos eludir. No la podemos eludir. Por eso le dije la vez pasada, pastor. El apóstol Pablo, él dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora ustedes miren cómo sobreedifican. Y te enseñé los 7 fundamentos apostólicos. Primero necesito saber cuáles son los fundamentos apostólicos para saber cómo voy a edificar encima de un fundamento apostólico. Pero si hago a un lado un fundamento apostólico y edifico porque mis pistolas dicen que yo edifique, no, mi hermano querido, no es así. Por eso los 7 fundamentos del apóstol, Pablo, tú te lo enseñé la vez pasada, tú tienes que mirar. ¿No los puso Pedro? No, los puso Pablo. Y por eso es que eran fundamentos apostólicos, porque no se conocían. Nadie sabía absolutamente nada de qué es eso. ¿Qué es eso de tener
un ministerio apostólico y abrir iglesias que están bajo tu supervisión, bajo tu fundamento apostólico, o lo que llamamos hoy bajo tu cobertura. Pero la gente ignorante dice, no, ¿qué es eso de cobertura? Eso ni existe. Claro que para el ignorante, no nomás eso, un montón de cosas no existe. Por eso nuestra responsabilidad pastoral consiste en que no debemos ni podemos eludir nuestra responsabilidad, ni escatológica, ni interpretativa. No podemos eludirla. Es una responsabilidad que tenemos que enfrentar. Ahora, pon atención, ya tenemos los 3 tiempos. Ahora necesitamos buscar nosotros los 7 pleromas. Y cuando nosotros tenemos que buscar los 7 pleromas, que son cumplimientos proféticos, acuérdese por favorcito. Cuando los reyes llegaron al palacio de Herodes y dijeron, hey, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces preguntó inmediatamente Herodes, hey, ¿qué onda con eso? Y entonces llamó ahí a los escribas, a los fariseos, abrieron la escritura y dijeron, sí, aquí dice, mire, en Miqueas 5:2, de ninguna manera tú, Belén Efrata, de las más pequeñas de Jerusalén, de ti me saldrá. Sí, allá está, en Belén, ahí van a ser en Belén. Diga conmigo, era un pleroma. Era un tiempo profético, un tiempo cumplido de que se debería de cumplir. Y entonces cuando tú miras que se debe de cumplir, cuando tú miras que se debe de cumplir, la pregunta es, ahora sí que la pregunta es, quiero que pongas atención con esto, ¿por qué si conocían el pleroma, si conocían el cumplimiento profético, por qué no lo esperaron? Si lo conocían, qué casualidad que les preguntaron, inmediatamente supieron ellos. Yo le pregunto, ¿será acaso que nuestra responsabilidad pastoral, tuya y mía, está dejando que desear porque estamos eludiendo nuestra responsabilidad interpretativa, escatológica y profética? El peligro de interpretar proféticamente, es terrible, hermano. Es terrible. Y bueno, cuando nosotros vemos, por eso es que leíamos todo tiene su tiempo debajo del cielo, pero no quiere decir que eso ya era. No. Los pleromas, el tercer pleroma dice que el Señor fue al monte en Lucas capítulo 9 y que dice que allá apareció Elías y Moisés y dice que hablaban del tiempo, hablaban del pleroma de su partida. Hablaban del pleroma de su partida. Entonces ahí ya no había nada. Pero hay un tercer tiempo que es el que quiero que aprendamos a trazar. Un cuarto tiempo. Diga conmigo, cuarto tiempo. Ay, Dios mío, creo que ya lo cansé. Bueno, solo acabo terminamos para que usted descanse. Para que descansen todos. Ok, pongan atención, pastores, amigos, queridos, amados, que sintonizan estos trazos de la palabra. Es que estos tiempos son los más difíciles de interpretar. Los más difíciles de interpretar. Y esos tiempos son Hechos 2:2, como dice pastor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ok, ahí nomás, ya sabemos toda la cita de memoria, hijo.
¿Cuál es el tiempo Pastor Javier? Ajá, dejó el 2:1, jefe. No, Hechos 2:2. Léalo, pastor. Y de repente vino del cielo. Ahí nomás. ¿Qué tiempos son? Pleroma. No. Los de repente. Los de repente. Hay 7 tiempos de repente que no vas a poder explicar ni en Cronos, ni en Kairos, ni Pleroma. Son de repente. En los tiempos de repente, los 7 tiempos de repente. Número 1, Marcos 13:35. Velad pues porque no sabéis qué tiempo ni cuándo vendrá el Señor, si al anochecer o a la medianoche o al canto de gallo a la mañana. Pero que cuando venga de repente, que no los haya durmiendo. Número 2, Lucas 21:34. Mirad bien por vosotros mismos que vuestros corazones no estén embriagados, ni se carguen de glotonería, ni que padezcan los afanes de esta vida, y venga de repente. Venga de repente aquel día y como un lazo vendrá sobre vosotros. Oiga, qué terrible. Número 3. Entonces sobrevino de repente un terremoto que sacudió los cimientos, abrió cárceles, sacudió cuartos, y al instante quedan abiertas las puertas y las cadenas quedan rotas y la manifestación de la luz del Señor. Hermano, esos de repente existen desde el Antiguo Testamento. No es algo que solamente esté en el Nuevo Testamento. Proverbios 24:20 dice, porque para el malo, para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y teme al rey. No te entrometas con los veleidosos, porque el quebrantamiento de todos ellos vendrá de repente. Oiga esto. Primera de Samuel 4:19. Y su nuera, la mujer de Fines, al estar encinta, y se acercaba el tiempo del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Jehová había sido tomada, muerto su suegro, muerto su marido, se inclinó y dio a luz, porque le vinieron los dolores de parto de repente. Hermanos, los dolores de parto van a venir de repente. De repente. Primera de Tesalonicenses, Pablo dijo, y cuando les digan paz y seguridad, entonces sepan que vendrá de repente la destrucción como los dolores de la mujer y nadie escapará. Oiga. Segunda de Pedro 2:1. Pero ha habido siempre falsos profetas en medio del pueblo, como también tendrá que haber falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructivas. Es más, negarán la venida del Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos de repente su propia caída. Oiga, ¿sabe? Yo creo, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo
que nuestra responsabilidad como pastores requiere conocer. Requiere conocer Kairos, Cronos, Pleroma, pero considero que lo más importante son los de repentes. Cuando tú y yo ejercitamos el trazar la palabra y elaborar 4, 5, 6 temas de una misma idea, siempre nos va a permitir la seguridad de poder tener una serie de temas que puedes dar 2, 3 semanas continuas para que tú y yo podamos mantener la misma idea en los que nos escuchan sobre una misma línea. Pero si tú y yo vamos, un día se nos ocurre esto, otro día se nos ocurre alguna otra cosa y otro día se nos ocurre otra, a veces es difícil que la gente camine sobre una idea sólida. Pero bueno, creo yo con todo mi corazón que estamos a buen tiempo de prepararnos para poder enfrentar no solo los cronos, los kairos, los pleromas, sino aún los de repente. Los de repente. Bueno.